El hueco en el muro, por la red de la diversidad. Sí, estamos con Verónica Gago desde la Argentina, a quien le dábamos el saludo hace un momento, y para conversarte, reitero, ella investigadora, analista, militante por la vida, militante feminista en Argentina. Vero, qué gusto tenerte otra vez en El Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la red de la diversidad. Hola Mario, es un placer estar con ustedes y bueno, ya me siento casi una corresponsal, te digo. Pues nos alegra que te sientas así, porque para nosotros es muy importante que haya este vínculo con una persona además tan militante como eres tú, Verónica. Pero cuéntanos un poco, danos tu impresión del panorama en Argentina luego de estas elecciones provinciales, pero más allá de esas elecciones, ¿qué está ocurriendo en el plano económico? ¿Qué está ocurriendo en el plano político en Argentina? Píntanos, por favor, un panorama desde tu perspectiva. Perfecto. Bueno, primero situar lo que significaron las elecciones provinciales de la provincia de Buenos Aires este domingo. Para quienes nos escuchan, hay que recordar que la provincia de Buenos Aires tiene el 40% de la población de Argentina. Por lo tanto, es muy significativa esta elección. Y lo primero que hay que decir es que ha sido una derrota contundente del gobierno de Javier Milei. Digo contundente porque la fuerza opositora, que es el peronismo, ha ganado en 6 de los 8 espacios electorales en los que se distribuye la provincia, y ha ganado por una diferencia de 14 puntos. Entonces estos dos elementos son muy importantes. En segundo lugar, esta derrota del gobierno se inscribe en una profundización de una crisis que está sufriendo el gobierno en el último tiempo, muy acentuada por denuncias que tienen que ver con la corrupción del gobierno, que a través de coimas ha utilizado la Agencia Nacional de Discapacidad para recolectar esos dineros, y lo ha hecho la hermana del presidente, Karina Milei, armando toda una red de corrupción que, usó esa institución. Y digo que esta institución no es cualquier institución, porque hoy uno de los recortes más brutales que está haciendo el gobierno es justamente contra las personas con discapacidad, y han sido ellas, sus familias y las distintas organizaciones y redes las que vienen protestando cada semana en la plaza y en los distintos lugares, pero sobre todo en la plaza frente al Congreso de la Nación, contra los recortes. Entonces, que mientras estas personas, estas familias estuviesen protestando, se haya usado la institución para concentrar ahí la corrupción del gobierno, ha despertado un enorme enojo popular, indignación, y a la vez mucha respeto por la manera en que se vienen movilizando estos sectores. Entonces, esto ha generado una crisis en el gobierno, ya que hasta los medios de comunicación, que por supuesto son medios hegemónicos, aliados al gobierno, no han podido dejar de publicar este escándalo de corrupción, no han podido dejar de mostrar la indignación de las familias y de casos muy dramáticos, ¿no? que se han conocido en las redes, y después los medios hegemónicos lo han tenido que publicar también. Entonces, ahí yo quisiera remarcar la persistencia, la insistencia de un montón de movilizaciones, de protestas, como los jubilados y las jubiladas, como los médicos, médicas y personas que trabajan en las áreas de salud pública, que se suman a las grandes manifestaciones que tuvieron lugar el año pasado de estudiantes universitarios y universitarias, de escuelas públicas, de movilizaciones feministas y transfeministas. Digamos, es esta politización permanente del malestar en la calle con la movilización lo que ha empujado la crisis, lo que me parece ha coagulado también en que se haya utilizado el voto en contra del gobierno. Esto me parece que es importante porque, muchas veces dicen, las protestas finalmente no logran nada. Yo creo que han acumulado una enorme indignación, un enorme malestar, han también producido difusión de
de lo que significa hoy la vida cotidiana para, todos los sectores en conflicto, que son, digamos, los sectores que hoy están viviendo el ajuste, la austeridad y la represión por movilizarse, lo que finalmente ha mostrado que se utilizó muy estratégicamente, yo creo, las elecciones provinciales para decirle no al gobierno, para rechazar su política. Y el otro elemento que me parece fundamental, Mario, es que en los últimos meses hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional, de manera explícita como nunca, prestó dinero a la Argentina, al gobierno de Milei, diciendo que necesitaba garantizar el triunfo del gobierno de Milei en estas elecciones de medio término, que son las provinciales y que son las que se vienen el 26 de octubre. Yo creo que este rechazo también lo podemos leer, este rechazo en las urnas, como una derrota del Fondo Monetario Internacional, con su manera de hacer política, interviniendo, y en ese sentido hoy, desde ayer, estamos viendo una aceleración de la estampida del precio del dólar, una aceleración también de cómo están cayendo los bonos del gobierno argentino en las bolsas internacionales y, por supuesto, es una crisis económica que se asienta sobre ya una inflación descontrolada, especialmente en los alimentos, en el precio de la vivienda, en el precio de la gasolina, en el precio de los medicamentos. Es una crisis económica que se asienta en una baja del consumo histórica, en también un aumento histórico del desempleo que convive hoy con el pluriempleo. A diferencia de otros momentos de crisis en Argentina, donde el desempleo era la característica principal, hoy tenemos el pluriempleo, ¿no? Muchas personas trabajamos de 2, 3, 4 incluso empleos porque no hay un único salario que alcance. Esto, por supuesto, es una manera también de desgaste, ¿no? Cotidiano, ¿no? La energía, el agotamiento, la cuestión de la salud mental es algo que está en discusión permanente y además es otro de los sectores que el gobierno viene atacando, ¿no? Los hospitales, especialmente los hospitales de salud mental. Entonces, yo creo que estamos en una situación muy crítica en términos económicos, en términos financieros, y a la vez me parece que ha sido un claro mensaje el de las urnas contra el gobierno, de rechazo de lo que está significando sus políticas. Y el último elemento por ahí para decir es que Milei dio una conferencia de prensa, tal vez han escuchado o la han visto. En el primer minuto hace una suerte de autocrítica, admite la derrota y al minuto y medio dice: no voy a modificar nada de las políticas de este gobierno, más bien voy a acelerar y redoblar las políticas de déficit fiscal. Entonces, se viene un panorama complejo. Un primer momento a ver serán las próximas elecciones de diputados y senadores en octubre. Pero es un momento bien turbulento y de crisis aguda del gobierno. Cuéntanos un poco lo que está pasando en la economía, Vero, porque en Bolivia, especialmente los sectores más conservadores políticos, a puertas de una segunda vuelta electoral en Bolivia que va a cambiar el rumbo político que acompañó al país en las últimas 2 décadas, se ha tomado la figura de Milei y la figura de las medidas económicas como el campo acertado para resolver la crisis en Bolivia. Pero también en la opinión pública popular, especialmente la más cercana al sur del país, frontera con la Argentina, en sectores populares se valoraba la estabilidad económica que había logrado Javier Milei en su gobierno, la recuperación de la moneda argentina y su estabilidad frente a la estabilidad del dólar, etcétera, y se valoraba como medidas positivas. Sin embargo, parece que eclosiona por todas partes en detrimento de la mayoría de la población. Cuéntale un poco a la gente qué sucede con las medidas, cuál es tu balance de la situación económica en Argentina. Sí, es muy importante. Por un lado, hay que decir, por ahí si sirve para hacer este contrapunteo que pones con la situación de Bolivia, cuando Milei gana las elecciones, veníamos de un gobierno
que se calificaba de progresista y que tenía una cifra récord de inflación. Entonces, bueno, después de la pandemia y de todo lo que significó en términos de padecimiento la pandemia, vinieron 2 años de mucha inflación y el voto a Milei en parte fue un voto contra la situación de precariedad económica, contra la situación de inflación y también como crítica a todas las promesas incumplidas que había hecho ese gobierno. Entonces hubo una cuota de expectativa, sobre todo porque Milei durante la campaña promocionaba la idea de que la economía argentina tenía que dolarizarse como manera de ganar estabilidad. Bueno, por supuesto que eso funcionó en términos de campaña electoral, porque logró capitalizar un enojo, una frustración y también una desesperación por la situación inflacionaria, que obviamente es la manera en que vemos cómo cada día se devalúan nuestros ingresos. Ahora, ¿qué ha hecho Milei? Para contarles, si podemos venir un poco del futuro y anticiparles, bueno, a quienes hoy se candidatean en Bolivia reivindicando a Milei. Por un lado, la inflación no ha disminuido. El gobierno ha manipulado los datos y las estadísticas oficiales y eso, bueno, hoy lo dice cualquier persona en la calle, que vemos cómo está creciendo, ¿no?, los precios semana a semana de estas cuestiones básicas que yo decía, de los alquileres, de la comida, de la gasolina, no ha logrado estabilizar la inflación. Sin embargo, ha hecho una enorme campaña internacional, ¿no? Yo he visto muchos periódicos de distintos lugares del mundo y revistas importantes en términos del mundo financiero que reivindican que Milei ha puesto fin a la inflación. Bueno, eso realmente es una manipulación brutal de lo que significa la experiencia de la inflación todos los días. Después, ha mantenido, entre comillas, el precio del dólar, aunque ya está saltando desde el lunes. ¿De qué manera? Bueno, pidiendo nuevas deudas al Fondo Monetario Internacional, habilitando negocios financieros de corta duración para las grandes corporaciones, por lo cual todo es una especie de bomba a punto de estallar, porque el precio actual del dólar es lo que ha permitido a sectores hiperconcentrados hacer grandes negocios, ¿no?, por distintas astucias, ¿no?, de compra de bonos, de ingreso de pesos y salida con dólares, es decir, distintos tecnicismos que no se explican a la gente y que vienen garantizando el apoyo de estas corporaciones, porque el gobierno les ofrece enormes negocios. Sin embargo, esta estabilidad económica, como decía antes, convive con una baja histórica en el consumo, aumento de la pobreza también en cifras extraordinarias. Y bueno, hay una cantidad de indicadores muy elocuentes, la cantidad de gente que pasó a vivir en la calle, la cantidad de gente que ha sido desalojada por no poder pagar la renta de sus casas, la cantidad de gente que, bueno, ha pasado a trabajar en plataformas sumando, como les decía, un tercer o cuarto trabajo por haber quedado desempleadas o por tener que seguir sumando trabajos para lograr ingresos. Entonces, la verdad que el gobierno de Milei ha significado nueva toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, la dolarización de las tarifas de los servicios básicos como el agua, la luz, la telefonía, el aumento en precios dolarizados de bienes básicos de consumo y, bueno, sostenido todo bajo una gran estafa financiera. Yo creo que ese es el otro elemento muy clave de este gobierno. Por un lado, la propia estafa. Tal vez recuerdan que en febrero Milei protagonizó una estafa con una criptomoneda que promocionó en la cuenta de X, que fue finalmente una estafa por la cual hoy está siendo juzgado y se están juntando pruebas en distintos tribunales internacionales. Pero su manejo de la economía del país es
la de una estafa financiera. Es la de la toma de deuda permanente, la de la garantía de negocios para las grandes corporaciones y una estafa a la gente que vive de sus ingresos, que vive de su trabajo. Un recorte cruel de las jubilaciones, de las pensiones, de los programas sociales para la atención de gente con discapacidad, de una persecución y criminalización de los comedores populares, de las ollas populares, un ataque permanente a los sectores de la cultura, trabajadores y trabajadoras de la cultura, de las escuelas y universidades públicas. Yo creo que este gobierno es una gran estafa realmente. Jazmín, que hace parte de El Hueco al Muro desde el Alto, que está hoy con un resfrío y una ronquera, pone por escrito una consulta que quiero trasladarte, Vero. Dice, su consulta es sobre la batalla cultural, que a partir de la figura de Javier Milei deja impune los discursos de odio. Por ejemplo, lo que aconteció recientemente con un niño con autismo y que mucha gente aplaudió públicamente la actitud de Javier Milei. ¿Qué está pasando en ese terreno y qué se trabaja desde el campo popular, Verónica? Sí, me parece que es muy importante esta pregunta, justamente esto que pasó con este niño a quien refiere Has. Bueno, se da en el medio justo de todas estas protestas y manifestaciones de los sectores que aglutinan a las personas con discapacidad. Digo, además de que hay todo un ejército en las redes sociales de trolls pagados con dinero público por el gobierno, que son muchas veces quienes organizan estas campañas festejando que el presidente ataca a un niño con autismo, que ataca, por supuesto, a sectores y personas queer, a las mujeres. Por supuesto, hay, y esto es clave, ¿no? Un ataque con un decreto antimigrante que ya ha tenido consecuencias, es decir, está habiendo allanamientos, intimidaciones a personas migrantes. Por supuesto que hay una economía del odio racista, sexista, machista, que es lo que este gobierno viene proponiendo, ¿no? Como muchas ultraderechas en distintas partes del mundo, para canalizar la frustración y el malestar. Entonces, acá Has preguntaba qué se hace desde el campo o cómo se trabaja desde el campo popular. Yo creo que la ultraderecha está ofreciendo una politización del malestar y una politización reaccionaria del malestar. Entonces, en vez de enojarme con la inmobiliaria que me está aumentando el precio del alquiler cada mes, prefiero enojarme con la persona en situación de calle que está en la puerta de mi edificio o en la puerta de mi casa. En vez de enojarme con quienes están las corporaciones remarcando los precios, prefiero enojarme justamente con quienes están reclamando por una jubilación digna. Por supuesto que hay una utilización, una capitalización de esta frustración a través de discursos de odio racistas. Están habiendo ataques homofóbicos en la calle de una manera muy incrementada en distintas ciudades del país. Entonces, yo creo que ahí hay una disputa muy directa en cómo se gestiona el malestar, la frustración y, bueno, por eso insistía tanto desde el principio en cómo las imágenes que se están produciendo desde la protesta en la calle son las que están disputando otras maneras de mostrar qué se hace frente a la precariedad, cómo la organización colectiva puede hacer algo con el sufrimiento social, cómo estamos poniéndole palabras y otros discursos al enojo y no que ese enojo sea hoy el fermento del odio racista y misógino, por ejemplo. Entonces, me parece clave porque en eso, digo, la política partidaria es totalmente incapaz de abordar estas cuestiones de fondo. O sea, hoy estamos, por supuesto, dando cuenta de un triunfo de la oposición política
Pero yo insistía al principio, es gracias a la persistencia de estas luchas y esta organización en la calle que se ha logrado esta derrota del gobierno. La crisis de representación política de los partidos políticos sigue siendo fundamental. Esa crisis de representación política es también la que permitió que el gobierno de Milei gane popularidad y gane elecciones. Y porque hoy la fuerza política, digamos, opositora haya ganado las elecciones, no significa que esa crisis de representación política haya terminado. Más bien lo contrario. Y hay otro elemento que se viene marcando en distintas elecciones provinciales en Argentina que tiene que ver con la desafección, ¿no? Con el ausentismo a ir a votar. Ahora, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el ausentismo no ha sido un gran dato porque dentro de todo ha sido más del 60% de la población que fue a votar, pero creo que esta es un dato importante porque, bueno, si no el análisis fácil es suponer que como ahora ganó la oposición en términos electorales, se cierra la crisis de representación política. Más bien todo lo contrario. Verónica, te habla Santos desde Santa Cruz a propósito del tema de la representatividad y representación, el tema del sistema de partidos políticos, esta crisis. Se han llevado adelante 2 reuniones en el gabinete de Javier Milei. Se ha conocido muy poco en torno a estas salidas, cómo resuelve el tema, pero también estas internas que se viven al interior del gobierno también están presentes en quienes consideran que la victoria ha sido básicamente una victoria de unidad de lo que se puede llamar progresismo, kirchnerismo, del propio Kicillof. ¿Qué está aconteciendo al interior de este denominativo general que puede llamarse como el peronismo o desde el progresismo? Porque hay quienes sostienen, también dicen que si mantienen las mismas decisiones del pasado, también no garantizarían una victoria en octubre. ¿Qué acontece al interior del progresismo en términos generales? Bueno, es muy importante esa pregunta también porque, por supuesto, ahora hay un espíritu de triunfo, ¿no? Y se leen como retroactivamente estas decisiones que han finalmente logrado la unidad de los distintos sectores del peronismo que vienen con disputas abiertas, muy estridentes. Bueno, ha sido esa unidad la que se reivindica como también, gestora de este triunfo electoral. Las internas dentro del peronismo, por supuesto, que siguen abiertas. Hay una disputa de liderazgos, ¿no? Entre, la figura emergente del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y, digamos, los sectores más afines a Cristina Kirchner. Entonces, que hoy está, además, como sabemos, injustamente encarcelada, ¿no? Eso hay que decirlo porque es un elemento también importante de la coyuntura argentina. Entonces, ahí hay una apuesta a mantener esa unidad hasta octubre, pero lo que está por detrás, lo que está verdaderamente en disputa son las candidaturas presidenciales de 2027. Entonces, estos son una suerte de termómetros, ¿no? O momentos de ensayo también de cómo se van a ir perfilando esas candidaturas presidenciales. Durante los meses pasados hubo también distintas discusiones de cómo, digamos, funcionan en paralelo los cálculos y las especulaciones políticas que están pensando en el 2027 y la temporalidad de la calle, que es una temporalidad de urgencia. Y también la crisis que se acelera del gobierno, empujada por la crisis económica y ahora por la crisis financiera. Entonces, yo creo que conviven estas temporalidades, ¿no? De una política partidaria, de la oposición, del progresismo, que está pensando en el 2027, y a la vez una sensación de temporalidad de crisis que hace pensar más bien en el mes a mes, ¿no? Y en cómo se van acelerando los conflictos que afectan a las mayorías.
y que, bueno, no está muy claro cómo el sistema político partidario escucha esa otra temporalidad. Verónica, gracias. Te habla Pablo desde Tarija, algo brevecito antes de ya el cierre de esta conversación. Si nos pudieras describir un poco la situación de los pueblos indígenas originarios que antes de la asunción de Javier Milei se habían producido importantes movilizaciones, pero también políticas que estaba implementando de marginación el gobierno de Javier Milei, pero ¿en qué situación se está en este momento desde esto para los pueblos indígenas originarios? Gracias, Verónica. Bueno, muchas gracias por la pregunta también. Bueno, los pueblos originarios han sido también un blanco de ataque permanente del gobierno, es una especie de racismo de Estado, el que lleva adelante Javier Milei, reivindicando el genocidio de los pueblos indígenas en el origen del Estado-Nación argentino, criminalizando, por ejemplo, a las comunidades mapuche en la Patagonia. Hay conflictos muy específicos por cuestiones de territorio, por cuestiones de agua, que el gobierno respalda a las corporaciones contra las comunidades indígenas. Hay también una campaña permanente, como les decía, de racismo en los medios de comunicación oficiales. Y yo creo que los pueblos indígenas están en estado de alerta, de movilización permanente y de denuncia de las distintas políticas de expropiación, que no son solo de este gobierno, por supuesto, pero que este gobierno ha intensificado, ha acelerado en connivencia con bueno, las corporaciones neoextractivistas que realmente se están haciendo un festival en lo que es compra de tierra, privatización de agua, bueno, y distintas dinámicas de saqueo. Verónica Gago desde Argentina, un gusto siempre tenerte en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo, en la red de la diversidad. Un abrazo para ti y para la gente en Argentina. Tus palabras de despedida y de ahí nos vamos a la última pausa del Hueco en el Muro. Bueno, nosotras aquí seguimos también muy de cerca lo que está pasando en Bolivia, así que me parece clave seguir en comunicación y bueno, y seguir intercambiando, ¿no? Porque creo que con distintos momentos y temporalidades, bueno, hay mucho que conversar y que poner en común de qué está pasando en nuestros territorios. Así que les agradezco por sostener siempre este diálogo y este intercambio y les mando un abrazo y siempre disponible. El Hueco en el Muro, por la red de la diversidad.